Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, programa señero de Canal 24 Horas, en media hora de conversación de la economía. Esta semana nos vamos a concentrar en un tema que ha acaparado harta conversación durante las últimas semanas y meses, el tema de las ISAPRES, con un interesante invitado. Pero antes los quiero invitar a revisar la siguiente nota. Una de las deudas que permanecen desde el peor momento de la pandemia es el retorno de la mujer al trabajo. Actualmente el desempeño de ellas, el desempleo llega a un 8,6% y se aleja de la cifra de los hombres. Por lo mismo, el gobierno se encuentra tomando medidas para activar este sector y de paso el mercado también lo hace, con ofertas laborales especiales para ellas, algunas enfocadas en rubros comúnmente masculinizados. ¿Cuáles son? Las notas de Nacho Atenas. Las mujeres retrocedieron más de 10 años en solamente un año y medio en materia de inserción laboral. Por eso, como gobierno, hemos tomado la decisión de seguir avanzando en el derecho a las personas trabajadoras que cuidan a hombres y mujeres a tener acceso a la sala cuna. Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric anunció una de las medidas más celebradas por las mujeres. Hablamos del acceso universal a salacunas, un proyecto que puede ser clave para el retorno de ellas al mercado laboral, ya que una de las principales razones para no volver es el cuidado a niños y adultos mayores. Tenemos esa mentalidad de que la mujer es la que tiene que hacerse cargo de la casa, porque la que siempre quizás se posterga en muchas cosas para el cuidado de la familia. Ha tenido la necesidad de estar con su hijo, de estar en la casa y le ha costado más salir. Siempre se le ha cargado más la mano a la mujer. Un esperado retorno en donde ya se están ofreciendo puestos de trabajo para mujeres. Hoy en día todas las empresas tienen un compromiso, de hecho legal, con la inclusión en todas sus formas. Y muchas empresas están tomando medidas para fomentar la igualdad de oportunidades. Hemos notado un aumento paulatino en la contratación de mujeres en diferentes rubros. La búsqueda de ellas también se ha reactivado. Según datos de Laborum, un 51% de las postulaciones a trabajos lo hacen mujeres. Pero, ¿dónde se requieren plazas femeninas? Según la misma plataforma, son telemarketing, ventas, administración, salud, call center y recursos humanos. El porcentaje de mujeres registradas en nuestra plataforma de empleo ha aumentado un 90% en comparación al mismo periodo del año 2022. Es importante seguir incentivando la equidad de género dentro de las organizaciones, generando puestos de trabajo que permitan a las mujeres potenciar y desarrollar sus habilidades y talentos. Y bajo esta misma línea, hay una nueva plataforma que busca incorporar a las mujeres dentro de rubros que, según las expertas, comúnmente están masculinizados. Estamos lanzando nuestra nueva plataforma TrabajandOMujer.cl. Esta plataforma busca generar una comunidad laboral para todas las mujeres STEM de nuestro país. El STEM está asociado a las áreas de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas. Una oportunidad, según especialistas, de democratizar el mercado laboral y que varias apoyan. A medida que se abran las puertas y se considera a la mujer, al igual que el hombre, es espectacular. Perfecto, pues, claro, me parece genial. Perfecto, o sea, mientras más oportunidades tengamos, va a ser mucho mejor. Genial, bien. Sí, es muy importante eso para la mujer. Algunos de los puestos que se ofrecen en esta plataforma son jefa de proyectos de innovación, jefa de central eólica, ingeniera en estudios y especialista en sostenibilidad. Sabemos que las profesionales, mujeres en las áreas de STEM son tan destacadas y tan capaces como los hombres. De esta forma, las mujeres podrán pertenecer a organizaciones donde puedan desarrollar su carrera y puedan desempeñarse tranquilamente. Rubros con masiva presencia de hombres que esperan equipararse. Hoy día vemos que gran parte de las empresas están abriéndose a la integridad de equidad de géneros. En cargos gerenciales se está buscando con mayor frecuencia el talento femenino. Los rubros que en su tiempo estuvieron enfocados en hombres, como por ejemplo la minería, también se han abierto a equilibrar la balanza. Un mercado laboral que tiene una deuda con las mujeres y que es más que necesario comenzar a pagarla, tanto para el desarrollo personal de ellas como también para el país. Vamos a entrar en el tema que yo les presentaba al programa. Vamos a conversar del tema de ISAPRES, esta discusión que está álgida, está dura. El gobierno ha anunciado, se han conocido números respecto a esta ley corta que se va a tramitar en el Congreso. Estamos aquí en el estudio con Patricio Fernández, ex superintendente de salud. Patricio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo has visto esta polémica, los números que se han entregado, estos 1.400 millones de dólares que se estiman que las ISAPRES debiesen devolver a los afiliados? Se ha dado plazo de 24, 36 meses.
Tú entiendes bien el negocio, fuiste súper de salud 4 años, si no me equivoco, ¿no? 3 años. 3 años prácticamente. ¿Cómo has visto toda esta polémica? Bueno, es indudable que el fallo coloca en una situación muy compleja al regulador, que es la Superintendencia de Salud, y que tiene que definir cuál es la interpretación correcta, cuál va a ser los alcances que le va a dar a este fallo, que hasta la fecha no tenemos la precisión, van pasando los días, los meses. Recordemos que el fallo se dictó en noviembre y no ha existido de parte del regulador una interpretación ya correcta o certera, de tal forma de poder analizar por todos quienes estamos en esto y ver la viabilidad. O sea, el tiempo que se ha demorado es reflejo de lo difícil que es esto, que no es llegar, son, ¿cuánto? 40.000 planes distintos, lo difícil que es calcular quizá y llegar a un camino que tampoco signifique el fin del sistema, porque en el fondo son 3 millones de personas que quedan ahí a la intemperie. Por supuesto, o sea, la definición, en primer lugar, es cuál va a ser la metodología de cálculo, y a partir de esa metodología que aún no se ha transparentado, es decir, se señala que principios generales. ¿Hay que cumplir el fallo? Perfecto, eso es un principio básico que la administración pública tiene que cumplir los fallos y todas las personas tienen que cumplirlo. Pero a partir de eso es necesario decir cuál es la interpretación correcta. Uno ha escuchado algunas propuestas o de la Asociación de ISAPRE, hemos escuchado propuestas de expertos, incluso hay algunos proyectos de ley, de reforma constitucional, otros que apuntan a subir los precios, a ajustar el precio base, ¿Cómo etcétera. entiendes tú? ¿Cómo interpretas tú el fallo? Porque en el fondo ayer me tocaba conversar con Gonzalo Simón y yo decía, no, aquí lo que me obliga a este fallo es aplicar esta tabla de factores desde tal fecha en adelante, todos los contratos de esa fecha en adelante, los que ya estaban vigentes, no tengo que aplicar esta tabla de factores. Y eso es lo que obliga al final también, de acuerdo a algunos, el fallo de la Corte Suprema, es cambiarlos a todos. ¿Cómo lo ves tú? Es como cuando uno tiene que interpretar una ley muchas veces y que hay diversas interpretaciones, pero Claro. en primer lugar lo que uno puede decir es el fallo, y ha sido replicado por la ministra vocera, no apunta a un término de la ISAPRE. Incluso lo que se ha hablado es de que hay que buscar herramientas y mecanismos para tener un equilibrio financiero del sistema que no afecte a las personas en una primera medida, y segundo, también que no afecte a otros actores como los prestadores privados que también dan prestaciones a las personas del sistema público. Dicho eso, es necesario buscar distintas alternativas de interpretación que, por un lado, determinen que efectivamente las ISAPRES tienen que reintegrar algunos recursos porque el fallo, en términos generales, plantea esta devolución. Sin embargo, hay una parte resolutiva que dice el fallo en relación a que es la superintendencia la que va a fijar las normas, el procedimiento y la forma, cómo se va a hacer el reintegro y cómo se va a hacer esta adecuación de los planes de salud a la nueva tabla. Por ende, no existe solamente una interpretación posible, y yo siento que esa es la definición que está hoy día probablemente trabajando la Superintendencia de Salud, y saber que si hay una interpretación más extrema y más literal de lo que se pueda entender con el fallo, y pura y simple, que vendría a ser, aplico la nueva tabla a la totalidad de los planes vigentes, y eso va a dar un monto global que probablemente se acerca a lo que ha trascendido en relación a los 1.400 millones de dólares o 1 billón de pesos. ¿A ti te cuadran esos números? Porque ¿qué ha dicho la ISAPRE? La ISAPRE dicen, estas son las utilidades que hemos tenido en 33 años, esto es una lápida al sector. ¿Por qué? Porque es el patrimonio, es 4 veces el patrimonio que tenemos como sistema. ¿Te cuadran los 1.400 millones? Bueno, hay que precisar que primero que todo las bases de cálculo no se han transparentado. Yo sé que hay un compromiso del gobierno de hacerlo en algún minuto, de tal forma que expertos, auditores, privados, etcétera, puedan hacer sus propios cálculos y ajustes. Me parece que la cifra, si trascendió desde el gobierno, es porque claramente hay un indicio de que eso es así. No tendría por qué cuestionar ese tipo de cálculos. Ahora hay que ser muy preciso, porque acá hay una serie de derivadas que no se han visto aún. Como por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellas personas que desde el 2020 a la fecha ya salieron del sistema privado y se fueron al FONASA? ¿Tendrán derecho a una devolución? ¿Qué va a pasar con las personas que se quieran cambiar de ISAPRE en este momento? ¿Cómo se le va a volver a esa ISAPRE? Lo que hay que evitar acá a futuro es tratar de zanjar todo y que esto no signifique el nacimiento de una nueva arista de judicialización hacia el futuro, porque la solución que se dé tiene que ser una solución integral, si no van a haber una serie de otras derivadas que van a impactar y van a seguir impactando. Aún tenemos indefiniciones que son relevantes, como por ejemplo la Corte Suprema no ha resuelto los cientos de miles de recursos o las apelaciones de esos recursos de protección, y eso eventualmente puede significar una nueva crisis, una nueva lápida. Por eso la definición que van a tener los actores hoy día, tanto del regulador, el gobierno y también el poder legislativo, va a ser relevante. Conversando también con los representantes de la ISAPRE, ellos eran bien enfáticos. Decían, 8 superintendentes de salud nunca hallaron ninguna irregularidad.
o cobros indebidos. Lo que sí habla un poco el fallo de la Corte Suprema, de esos conceptos de dineros mal habidos. Y tú fuiste superintendente de salud, sobre todo los últimos 3 años. ¿Cómo recibes esa entre comillas, crítica? En el fondo uno dice, claro, si la Corte Suprema dice eso, es porque algo se fiscalizó mal, porque algo no se hizo, porque había que aplicar una tabla que no se aplicó y el que debía velar por ello era el súper de salud. Bueno, en lo personal, en la administración que me corresponde, yo podría decir con orgullo de que fuimos la única administración en muchos años que por vía administrativa pudo solucionar en algo los problemas de desigualdad y falta de equidad que existían en este sistema. Porque todas las fichas en su momento las quisimos jugar a los proyectos de reforma al sistema privado, cuando nos dimos cuenta que no existía la voluntad política de avanzar en una reforma real. ¿Qué hicimos? Dijimos, no podemos quedar así. Avancemos por vía administrativa todo lo que se pueda. En aquel momento insistimos en esta tabla única que de una u otra forma ha sido validada por la Corte Suprema. ¿Qué significa, perdón, Patricio, que no haya voluntad política de un cambio que era urgente? En el fondo, ahí hay lobby del sistema. ¿Por qué no hay voluntad política de cambios que se necesitaban hace mucho rato? Hablas de preexistencia, tabla de factores, de muchos abusos. Las personas tuvieron que recurrir al final a la justicia para que se regulara el tema. Lo que pasa es que esto pasa por una definición más de fondo que es de nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud, que es mixto, supone la existencia de un asegurador público, que es el FONASA, y una multiplicidad de aseguradoras privadas, que son las ISAPRES. Cuando los gobiernos, esto no solamente es en Chile, sino que en muchos países, y uno puede ver lo que está pasando en Colombia ahora mismo con una reforma que plantea el gobierno que es bastante similar a lo que está pasando acá, cuesta que el poder político se ponga de acuerdo porque detrás también hay una base ideológica en relación a lo que se espera del sistema sanitario. No existe, y eso lo pueden ratificar todos los expertos, no existe en ninguna parte del mundo un sistema de salud que sea perfecto. Todos tienen sus propios problemas. El tema que uno dice hoy día, y hemos pasado por diversas etapas, yo siento que en una primera etapa, estoy hablando del año 2010, cuando el presidente Piñera ingresa un proyecto de ley de reforma al sistema privado, claramente se opusieron todos, incluyendo las ISAPRES. ¿Por qué? Porque había cierta comodidad, no había problema con los reajustes, después siguió la judicialización, una parte menor de la cartera judicializaba el alza de precio base y el resto pagaba, por lo tanto seguía funcionando. Después ya pasamos a otra etapa donde ya las personas comenzaron a reclamar de lo caro de los planes, de las faltas de cobertura, que había que todos los años judicializar, etc. Y ya el poder político comenzó a decir, oye, este sistema privado de ISAPRES en realidad discrimina, este sistema privado de ISAPRES es muy caro, no da las coberturas, solamente beneficia a los que tienen más dinero para poder costear un plan de salud. Entonces se pusieron en una postura de decir, no avancemos en esto, sino que tratemos de avanzar a un sistema único o seguro único. Las preexistencias son indefendibles también. Entonces, en vez de avanzar en algo de reforma, simplemente quedaron en la inactividad. Estamos hablando de un proyecto de ley con más de 30 urgencias en el Congreso y que terminó su votación el 2019 en noviembre y de ahí nunca más se reactivó. Patricia, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, volvemos de inmediato, pero antes le contamos a ustedes que construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí, descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el ex súper de salud, Patricio Fernández, a razón del tema de las ISAPRES, obviamente. Patricio, ¿qué te parece dentro del plan que ha presentado el gobierno para fortalecer FONASA, para robustecer en el caso de que migren, ya están migrando, lo hemos visto en los últimos números, pues te voy a preguntar de afiliados a ISAPRES que están llegando a FONASA, de crear este plan premium? 65% de cobertura, se ha dicho más o menos, con el 7% de cotización. Incluso se le puede añadir una suerte de seguro complementario de 30.000 pesos por cotizante. ¿Cómo recibes, cómo ves este tipo de ideas? Bueno, primero lo positivo, es decir, que el gobierno está buscando alternativas y eso me parece correcto porque estamos con un sistema privado que al menos con las condiciones que este día está en una crisis y es una crisis real. Por lo tanto, hay que anticiparse ya, y una forma de anticiparse es también decir qué va a pasar con esta ISAPRE si es que cae en una situación de insolvencia absoluta. Lo que va a ocurrir es que la superintendencia tiene que hacerse cargo del término de esa ISAPRE, eso, primera cosa.
Esto puede pasar mucho tiempo, pueden haber corralitos como ocurrió en alguna otra. Entonces, lo que está haciendo el gobierno a través del FONASA es decir, preparémonos también para lo que puede venir. Ahora, hay muchas dudas en relación a esto, porque en el fondo también cuando uno analiza cuál ha sido la idea del gobierno respecto al sistema de salud, siempre se planteó el término de la ISAPRE y la creación de un Fondo Universal de Salud. ¿Y cuál era el trasfondo de esto? Terminar con las desigualdades en salud, la falta de equidad en salud, etc. Y acá pareciera ser que de cierta forma lo está profundizando. ¿Es regresivo este sistema que plantea el gobierno, a tu juicio? Absolutamente, porque primero ratifica la existencia de distintas categorías dentro del FONASA. Existen, A, B, C, claro, D, E. y dice ¿Ya? hoy día que ese seguro sería para la gente del FONASA B, C y D. ¿Ya? Con eso ya establece una diferencia dentro del seguro público. O sea, eso ya es bastante extraño. En segundo lugar, no queda claro respecto al precio final que se está calculando. Se habla de 30.000 pesos, pero el mismo director lo señaló que había un rango y esto aún no está determinado. ¿Y por qué lo digo? Porque las aseguradoras, cuando hagan el cálculo y vean si van a participar de este seguro, se van a encontrar con una propuesta que viene sin preexistencia, que probablemente les va a requerir a las aseguradoras fortalecer vínculos con los prestadores que no tienen hoy día para tener un mayor control de los precios de las prestaciones. Y esas son algunas de las dudas que aún permanecen en esta propuesta, bueno, además de otras como, por ejemplo, la regulación de estos seguros. Se ha planteado la necesidad de que tengan una regulación más concreta que la que tienen hoy día los seguros complementarios de salud, pero eso no está creado, por lo tanto, hay una serie de otras normas que hay que complementar y establecer. ¿Cómo has visto también esta fuga de cotizantes? Desde ISAPRES hasta FONASA, 173.000 el año pasado, 58.000 durante el primer mes del 2023. ¿Son números normales? Claro, la ISAPRES dicen siempre cuando vienen apretones económicos, temas de remuneraciones, la inflación, esto no es raro. ¿A ti te llaman la atención esos números? ¿Tiene relación con lo que estamos conversando ahora? Siento que hay que tener más detalle de esto porque han pasado en el último tiempo fenómenos que impactan en estos números, como por ejemplo la pandemia. En pandemia ocurrió que cambió el perfil del cotizante, sí, más de dependiente a independiente, pero las personas por un riesgo, por mantener seguridad de su salud y todo, mantuvieron y siguieron pagando su plan como pudieron. Por lo tanto, pasado ese fenómeno más agudo de la pandemia, es altamente probable que las personas, por decisiones económicas, muchos se hayan cambiado. Y lo otro que las personas más jóvenes efectivamente están mirando al FONASA como una opción concreta. Ahora hay que ver también cuántas personas están ingresando al sistema, más de las que están saliendo. Yo siento que efectivamente hay ISAPRES, no todas, que han ido perdiendo cartera en el tiempo de forma sistemática porque claramente tienen un problema ahí de servicios, un problema de convenios, también los términos de convenio con las clínicas. Sin duda que impacta porque es un gasto de bolsillo superior que han tenido que asumir las personas. Por último, Patricio, se nos va el tiempo. ¿Ves viabilidad para el sistema de ISAPRE en esta coyuntura? ¿Lo ves viable? No, sin duda que no. No es un sistema viable, es un sistema que está en riesgo, es un sistema que si no se adoptan decisiones rápidas, si no se ponen de acuerdo, pero en lo técnico, yo diría que los márgenes o bordes, como se llaman hoy día, están claros. Es decir, no debería haber gasto público para salvar el sistema de ISAPRE, eso es claro. En segundo lugar, hay que establecer mecanismos de contención de costos, pero hay que ir al detalle. Estos fallos, la aplicación del fallo en la tabla de factores puede ser una determinante. Recordemos, ¿es como un zapato chino este fallo de la Corte Suprema? Absolutamente, es muy difícil de interpretar y alguien tiene, y aquí viene la parte compleja, porque es política, sí, alguien tiene que asumir el costo político de lo que signifique esto. Es decir, muchos han dicho la única salida es subir los precios de los planes, permitir a la ISAPRE, pero eso para muchos va a ser inaceptable. Por lo tanto, lo que va a existir los próximos días, las conversaciones, las definiciones, van a ser sin duda claves y que vamos a tener que analizar. Patricio Fernández, ex Super de Salud, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas y Mirada Económica. Muchas gracias, Andrés, gracias por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que les vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.